Y ya estamos en comunicación con Guido Lapa, economista magíster en finanzas, docente de la UBA, y vamos a estar charlando con él sobre la reunión del equipo económico con el Fondo Monetario Internacional, la actualidad económica del país y mucho más. Hola Guido, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por charlar aquí con nosotros. Bueno, queríamos empezar hablando sobre el hecho de que Argentina ya comenzó en el día de ayer las negociaciones con el FMI para cerrar el acuerdo. Sergio Massa ayer en C5N dijo que en estas próximas horas, en estos próximos días, va a aparecer este acuerdo. ¿Y cuáles serían las claves de este? Bueno, a ver, hago una pequeña corrección. Las negociaciones empezaron hace rato. Sí. De hecho, el viaje tiene que ver ya con que las conclusiones, las negociaciones se empiezan a cerrar. Lo que no sabemos sobre lo que no tenemos ninguna pista es sobre en qué sentido Ujú. se avanzó en los acuerdos. Porque por Bien. un lado tenemos una Argentina muy necesitada del acuerdo, muy necesitada de dólares, porque de lo contrario, bueno, el peligro de una devaluación descontrolada, el peligro de una devaluación que no pueda ser administrada por el gobierno Ujú. aumenta. Nosotros tenemos un Banco Central que tiene las reservas más bajas en muchísimo tiempo, tiene, digamos, eh, reservas netas negativas, que bueno, no es por meterme en lenguaje técnico, pero es una situación muy, muy grave Ujú. la que está atravesando el Banco Central, y eso hace que la Argentina negocie con el Fondo Monetario en una posición de debilidad. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? El Fondo Monetario, por supuesto que antes de hacerle, vamos a ponerlo entre comillas, pero antes de salir al rescate de la Argentina, que sabemos que es un rescate mentiroso y que Sí. sabemos que es un rescate que es el famoso salvavidas de plomo, Mm. pero antes de tirarle ese salvavidas de plomo a la Argentina, aunque sea para atravesar el periodo electoral, le exige determinadas medidas de política económica, como pueden ser la propia devaluación que Argentina intenta evitar, o un ajuste fiscal más grave que el que ya se está haciendo, Ujú. y ahí hay un tira y afloje porque no nos olvidemos que nosotros tenemos en masa, por un lado, al ministro de Economía y por otro lado, al candidato a presidente por el oficialismo. Entonces, ¿qué clase de campaña podría hacer Massa en un contexto en el cual esté obligado a hacer una devaluación o en un contexto en el cual un ajuste que ya se siente en muchos sectores se profundice aún más? Entonces, lo que está ocurriendo ahora en la letra chica del acuerdo y demás es todavía un gran misterio para nosotros, para quienes seguimos el tema es Ujú. una duda muy importante porque va a determinar por lo menos los próximos meses de la Argentina y probablemente también en qué contexto económico transcurra toda la campaña electoral. Claro, porque además, siendo un año electoral, como bien mencionás, eso siempre dispara algunas corridas que tienen que ver más con cuestiones políticas. Y si con el desembolso que puede venir del Fondo Monetario, digamos, va a permitir que el gobierno pueda tomar ciertas medidas para controlar ese tipo de corridas con cuestiones a la campaña política y además tratar de retrasar estos procesos de evaluatorios o de ajuste que mencionabas. Sí, a ver, por un lado es importante aclarar que la devaluación ya está ocurriendo, igual que el Sí, ajuste, sí, por pero el supuesto. problema son los ritmos a los que ocurre. Por Claro. ahora, la devaluación viene siendo del 7, del 7,5, del 6,5% mensual. Es decir, que todo el tiempo se están haciendo devaluaciones, pero son como micro devaluaciones, que al final del mes uno lo mira y tiene indudablemente un peso, son significativas, 6% mensual es un ritmo de devaluación muy alto, pero el problema sería que en un contexto en el cual el Banco Central no tenga el famoso poder de fuego, Ujú. ¿no? La posibilidad de salir a operar en el mercado como un actor muy importante, de mucho peso, con la falta total de dólares que tiene el Banco Central, en caso de que venga una corrida o en caso de que un montón de actores se quieran dolarizar, como ocurre, como decías bien vos, en cada año electoral, bueno, el Banco Central no tenga nada para hacer más que ver cómo la pantallita se va moviendo y Mm. sabemos que eso, por un lado, genera mucha inestabilidad política y por otro lado, es
un montón de querosén al fuego inflacionario que ya Claro. tenemos. Entonces, una devaluación nos podría llevar a un lugar incierto, una devaluación, digo, de otra magnitud, nos Ujú. podría llevar a un lugar incierto en términos de inestabilidad política y en términos, sobre todo, del control de los precios o del descontrol de los precios. Claro. Entonces, bueno, lo que le dice el gobierno al fondo es, dame algo, dame un poquito de oxígeno como para que la cosa no se desmadre. Y Ujú. hay dos lecturas y trato de redondear. Pero digo, por un lado, la idea del fondo de no ser nuevamente el cuco de la Argentina. Tantas veces lo fue, tantas crisis políticas y económicas vinieron de la mano del fondo y con la responsabilidad clarísima del fondo, Ujú. que en este contexto capaz que el fondo y con lo que fue el préstamo al gobierno de Macri y demás, no quiere nuevamente y en un escenario electoral jugar De un enemigo. rol tan protagónico en medio de la campaña. Claro. Pero por otro lado también, bueno, el fondo sigue siendo el fondo tiene en Massa a un interlocutor de confianza, es decir, la idea de que Massa finalmente haya quedado como el candidato del oficialismo, para el fondo es una buena noticia, para los mercados es una buena noticia, Ujú. y un contexto en el cual pueden ganar Massa, Bullrich o Larreta, para el fondo es un muy buen escenario, como para ahora contribuir a que se desate una crisis Claro. y una inestabilidad en la Argentina. Claro, claro, totalmente. Y quería desandar un poquito con vos, porque este fin de semana vencen 3.000 millones y muchos estuvo diciendo, bueno, que si no se llega al acuerdo que no va a pasar, y ayer Massa decía, miren, en el estatuto del fondo no se puede, digamos, estirar la agenda de los vencimientos. ¿Cómo es eso y por qué se hace este revuelo con respecto a este tema de si desembolsan, si no desembolsan, si se aplaza el vencimiento, etcétera? Bueno, a ver, el fondo es distinto de los prestamistas privados. Entonces, cuando el fondo tiene una fecha determinada de pago, como es a partir del acuerdo que se firmó con la Argentina, en caso de incumplimiento, vos ya no tenés la posibilidad de un nuevo refinanciamiento y pagar, como por ejemplo si ocurre con la deuda con los privados, intereses punitorios. Claro. O como te pasa con la tarjeta, vos por ahí la tarjeta no la pagaste el día que venció, Ujú. la pagás una semana después y tenés que pagar el vencimiento de la tarjeta más intereses por el préstamo que te hizo la tarjeta. Ajá. Entre paréntesis, nadie haga eso nunca porque te rompen el alma. Pero dicho eso, digamos, el fondo no te da esa posibilidad. Lo que sí te da la posibilidad del fondo es en caso de que vos incumplas con las metas que tiene el programa, como las está incumpliendo la Argentina, Ajá. te da los famosos waivers, o famosos por lo menos en la jerga de quienes seguimos el tema, ¿no? Porque, Claro. eh, Bien. y los waivers son como perdones. Vos decís, che, mirá, yo hice todo lo que pude, pero vino la sequía, entonces no junté toda la guita que iba a juntar, no sé qué, y el fondo te dice, bueno, dale, siga, siga. Esos Bien. son los waivers. Ahora, en caso de incumplimiento de un vencimiento, lo que se hace es que se entra en default Mm. con el fondo. Ese default con el fondo, bueno, se empieza a aplicar 6 meses después, es decir, que le caería directamente al nuevo Al gobierno que próximo asuma el gobierno. 10 de diciembre, y entonces existen quienes especulan con que finalmente sea una estrategia del gobierno. No pagar, patear la pelota para adelante y contar eh, con esos poquitos dólares que le quedan al Banco Central para usarlo en otra cosa. Yo Mm. no creo que ocurra, pero no es que no creo que ocurra por un problema económico, sino finalmente no creo que ocurra porque el tipo de candidato que es Massa es un candidato amigo del establishment, es un candidato amigo del poder, es un candidato amigo del círculo rojo, y Ajá. él no va a querer en la campaña, para él poder competirla Juntos por el Cambio, ¿por qué Guado no era competitivo? ¿Por qué Grabois no es competitivo? ¿Por qué la izquierda en la Argentina no tenía chances en esta elección? Tiene que ver con bueno, que finalmente el círculo rojo pesa y mucho en la Ujú. elección, y hay una derechización en la elección. Entonces yo no creo que Massa se vaya a jugar, a hacer una campaña electoral defolteando con el fondo. Claro, claro, claro. Sí, y además para lo que viene en su carrera política más allá de estas elecciones.
Pero bueno, sí, hablando de masa, hubo un acto con CFK hace unos días por un nuevo aniversario de Aerolíneas y se mencionó algo muy interesante que es esto de los 428.635 millones de dólares, que son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas. No decía, bueno, el famoso PBI, ¿no? El famoso PBI que está afuera. ¿Qué representan estos millones y cómo influye esto en la realidad política y lo que estamos viviendo, tal vez también más a modo de análisis, ¿no? Obviamente, porque bueno, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Qué representa esto? Bueno, para mí es uno de los temas más importantes que explican el subdesarrollo argentino. Mm, Es decir, cualquier capitalismo del mundo e incluso a nivel empresarial funci- funciona, digamos, con las particularidades que tiene el capitalismo, funciona con miseria, funciona con pobreza, ese tipo de funcionamiento. No quiero ser un apologista del régimen social en que vivimos, pero digo, funciona sobre la base de que luego de generar una ganancia, esa ganancia se reinvierta. Y entonces, a medida que uno reinvierte mayor caudal de plata, bueno, es cada vez más productivo y se va generando una bola de nieve que en términos de, insisto, del capitalismo es progresiva. ujú. Cuanto mayor es la inversión, mayor termina siendo la ganancia y mayor es el desarrollo, etcétera, etcétera. En la Argentina tenemos una particularidad de que las ganancias que se generan en la Argentina, en general, por la clase social que se apropia de esa ganancia, no terminan reinvertidas en la Argentina. Obviamente, capaz que una parte sí, obviamente, capaz que no todos los empresarios siguen el mismo comportamiento, pero como promedio y como línea histórica, lo que tenemos es que las ganancias que se generan en la Argentina, en lugar de reinvertirse, van a parar a modo de ahorro a o paraísos fiscales o directamente cuentas en el exterior Ujú. que en general no terminan tributando, pero más allá de la cuestión de la evasión fiscal, Claro. que es un problema y que es un problema que hay que atenderlo, a mí me interesa centrarme en lo otro, en decir, tenemos una clase social empresaria que no reinvierte en la Argentina o que reinvierte muy poquito de ganancias en la Argentina. Ujú. Entonces es imposible desarrollar a la Argentina. Claro. Y entonces parte de nuestros males, ¿no? Cristina en su momento, me acuerdo en 2020, porque motivó cierta reflexión y en mi caso un artículo, esto del bimonetarismo. Sí. ¿De dónde viene el problema del bimonetarismo? ¿Por qué los argentinos, y acá no se trata de acusar a nadie, porque en general ahorrar en dólares para los argentinos y las argentinas ha sido la opción más racional? Sí, Y y eso hasta, también hay que y atenderlo. hasta como una costumbre cultural, ¿no? Como del sentido común, más allá de la búsqueda del sentido, porque hablamos de grandes empresarios, pero también hay mucha gente de a pie que enseguida quiere comprarse dólares, a veces tampoco es lo más conveniente, pero sucede en la Argentina. Bueno, pero por eso, para mí vale, no sé si discutir la idea de lo cultural o lo idiosincrático, pero sí por lo menos intentar explicarlo. En el sentido de, bueno, dale, damos por dado que los argentinos ahorramos en dólares. ¿Por qué? Y bueno, porque por ahí, si uno toma, no sé, un periodo, enero o julio del 2023, no convino ahorrar en dólares respecto a un plazo fijo, suponete, Ujú. pero si uno lo mira a más largo plazo, en general terminó conviniendo. Claro. Entonces ahí tenemos un problema, y tenemos un problema que se tiene que atacar con políticas públicas, y tenemos un problema que se tiene que atacar fortaleciendo nuestra moneda, para que, bueno, finalmente los argentinos y las argentinas, incluso todo este sector de ahorros minoristas que hablábamos recién, recordemos que en pandemia cuando se podían comprar los $200, había hasta 6 millones de personas que lo compraban. Y eso tiene que ver con la necesidad de poder hacer el famoso puré, con la necesidad de poder sacarle un manguito más a un salario o a un IFE que finalmente no alcanzaba para nada. Es decir, para mí no se trata de criminalizar a quien lo hace, No, no. sino en el sentido del minorista. Después el gran empresario es distinto, no lo podemos medir con la misma lupa porque tampoco tiene la misma relevancia en la política argentina. Los 428.000 millones de dólares que existen no son de los ahorristas chiquitos, porque no, los ahorristas chiquitos no suelen tener cuentas en el exterior, los ahorristas chiquitos suelen tenerlas abajo del colchón o en una cuenta bancaria No, acá a la claro. vista.
Y el gran problema pasa por el otro lado, por el que no reinvierte, por el que al no reinvertir está atentando contra el peso y al atentar contra el peso, de alguna manera, está impidiendo un desarrollo mayor del país y condenados, como por lo menos estamos desde hace 40 años, a este loop de crisis inflacionarias, de default y la necesidad de poder salir de una vez por todas. No, claro, totalmente estoy de acuerdo también, o sea, con respecto al consumo cultural de los dólares, no por una cuestión de criminalizar al minorista que se compra sus $200, sino como también esa construcción cultural del dólar y de la economía bimonetaria en el común de la sociedad no permite también que la discusión sobre por qué no es conveniente para la Argentina a futuro sea más legitimada, digamos, porque tal vez el pequeño consumidor que le parece no le parece mal, no entiende o no, digamos, no problematiza claro, por qué tal vez esos grandes empresarios que terminan moviendo la balanza, tal vez habría que discutirlo y atacarlo con políticas públicas. Estoy de acuerdo, pero para mí el problema no es decirle al pequeño ahorrista haga patria, ahorre en pesos, sino darle herramientas para que le convenga ahorrar en pesos. Totalmente, total, totalmente, totalmente. Ahí creo que está la clave. Guido, bueno, muy interesante haber charlado con vos. Le recordamos, Guido Lapa, estamos charlando, economista, docente, magíster en finanzas. Muchas gracias por haber charlado aquí en Bancate ese defecto. Por favor, hasta la próxima. Hasta Muy la bueno el nombre próxima. del programa. Vamos, ya sos el segundo que nos lo dice en una semana, semana, ¿eh? sí. Espectacular. Gracias. Muchas gracias, Guido. Abrazo grande. Bueno.